Y continuamos en Asia-Pacífico 2024. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el embajador Matt Murray, quien es alto funcionario de los Estados Unidos ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estados Unidos es la economía que el año pasado organizó las reuniones del foro. Señor embajador, bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Embajador, actualmente en el discurso de la política exterior de los Estados Unidos, el término Indo-Pacífico está ganando relevancia y el concepto del Asia-Pacífico parece perder centralidad en la agenda de política exterior de su país. ¿Cómo se relaciona esta dinámica con APEC? ¿APEC está perdiendo centralidad para las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos? Bueno, como vimos hace un par de años, el presidente Biden presentó la estrategia Indo-Pacífica, que se diseñó como una estrategia polifacética, destinada a ampliar y profundizar las relaciones con países de toda la región Indo-Pacífica, y parte de ella era un pilar de prosperidad económica, en el que realmente queríamos centrarnos en mejorar los lazos comerciales y de inversión en toda la región. Y yo diría que APEC y nuestro compromiso con la misma son partes muy importantes de esa estrategia y del pilar de prosperidad económica de esa estrategia, que es la razón por la que el presidente Biden, bajo su liderazgo, decidió que acogiéramos la APEC en el 2023. Creo que ese es probablemente el mejor indicio de lo importante que es APEC para nosotros en Estados Unidos y cómo a través de APEC vimos una oportunidad con esta gran agrupación de 21 economías que representan la mitad del comercio mundial y el 60% del PIB de todo el mundo en ambos lados del Océano Pacífico, no solo en Asia, sino aquí en Perú, Chile, México y Canadá, que realmente queríamos poder liderar y participar multilateralmente. Realmente queríamos mejorar nuestras relaciones con miembros afines como Perú. Queríamos defender las reglas y normas internacionales. Queríamos impulsar la colaboración público-privada para obtener los mejores resultados en materia de inversión comercial. Y también queríamos buenos resultados políticos sobre sostenibilidad, inclusión, resiliencia. Y creo que pudimos hacerlo el año pasado, cuando fuimos anfitriones. Para nosotros es muy importante seguir participando en APEC este 2024, cuando Perú presida la organización. Embajador Murray, como ha mencionado, los Estados Unidos fueron anfitriones de APEC y este año Perú es la economía anfitriona. Tenemos una serie de prioridades. ¿De qué manera las prioridades del Perú están conectadas a las prioridades de Estados Unidos del año pasado? Bueno, una de las cosas que me parece estupenda es la conexión que tienen ahora Estados Unidos y Perú, por haber sido anfitriones de APEC en 3 ocasiones. Fuimos anfitriones en 1993, en la primera reunión de líderes. También fuimos anfitriones en el 2011 y después en el 2023. Al parecer a Perú le gusta ser anfitrión cada 8 años, así que ahora ha sido anfitrión en el 2008, 2016 y 2024. Ahora en APEC todos compartimos la visión de Putrajaya 2040, que se estableció cuando Malasia fue anfitriona en el 2020, y luego nos basamos en ella con el Plan de Acción de Aotearoa, que se elaboró durante el año que Nueva Zelanda fue país anfitrión, y lo que dice es que APEC, como organismo, se centrará en 3 motores económicos principales. Uno es el comercio y la inversión, otro es la innovación y la digitalización, y el tercero es el crecimiento sostenible, fuerte, seguro, integrador y equilibrado. Y así cada vez que llega un anfitrión tenemos la obligación como anfitriones de cumplir esa visión y ese plan de acción en nuestro año de anfitrión a través de nuestras diversas iniciativas. Así que creo que hay mucha continuidad entre lo que hizo Estados Unidos el año pasado y lo que está haciendo Perú este año, sobre todo en el frente de la sostenibilidad y la inclusión. Precisamente, en el marco de la cooperación entre el Perú y Estados Unidos, entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado cooperación al gobierno peruano para darle entrenamiento a funcionarios, es decir, una formación alineada con las prioridades de APEC. ¿Podría comentarnos más al respecto? Por supuesto, organizamos un taller en el marco de lo que llamamos el programa US SEGA a través de nuestra agencia USAID, con el fin de desarrollar capacidades y realizar una lluvia de ideas, reuniendo a funcionarios de todo el gobierno peruano, así como a otras partes interesadas, para hablar sobre cómo sería un año de anfitrión exitoso
para el 2024 en Perú. Así que tuve el privilegio de poder asistir a uno de esos talleres en septiembre. Quedé muy impresionado con las ideas y la energía que ya había por parte de todos los funcionarios peruanos que estaban allí. Y nos complació poder apoyarlos. Así que ahora también consideramos que nuestro papel es apoyar algunas de las cosas que Perú está tratando de hacer este año. En particular, a través de su programa APEC Ciudadano, que es una iniciativa excepcional para tratar de explicar realmente a la población en general de qué trata esta gran organización multilateral de 21 miembros y cómo marca la diferencia en la vida de la gente. Y por eso participé en los eventos de APEC Ciudadano y también hemos apoyado los esfuerzos de Perú en la hoja de ruta sobre la transición de la economía informal a la formal. Y sé que la embajadora Tai hablará mucho esta semana sobre la obligación que tenemos con nuestros trabajadores, con nuestros agricultores, con todas las personas de nuestras economías, para que puedan participar plenamente en la economía. Embajador, cuando el foro fue creado en 1989, o antes de que surja el momento unipolar, cuando la Guerra Fría terminaba, la Unión Soviética se disolvió y Estados Unidos emergía como la economía más poderosa del mundo. Y por supuesto tenía interés en el libre comercio y en un orden internacional basado en reglas, prioridades que usted ha subrayado. Pero la situación actual en la esfera internacional es diferente, porque atendemos a una multifacética competencia sistémica entre China y los Estados Unidos en campos como la política, la economía, la cultura y la tecnología. ¿Cómo esta competencia está afectando el proceso de APEC? Bueno, una de las cosas que más me gustan y que siempre he admirado de APEC es que durante las últimas 3 décadas ha sido una organización centrada en el consenso y en los resultados no vinculantes. Así que creo que aunque haya economías que no estén de acuerdo en todo, si te centras en un enfoque no vinculante y basado en el consenso, puedes, como decimos en Estados Unidos, ir más allá. Se puede ser más ambicioso y tratar de conseguir buenos resultados y buenos acuerdos, porque ese es el enfoque que adopta APEC. La otra cosa que creo que es muy importante sobre APEC es que sirve como una gran plataforma para convocar a líderes y ministros de toda la región y hacerlo de forma regular cada año. Ha mencionado a China, por ejemplo, y los Estados Unidos. APEC, por supuesto, en San Francisco en noviembre fue donde el presidente Biden y el presidente Xi Jinping pudieron tener una reunión bilateral muy constructiva, que ahora estamos siguiendo hace tan solo un par de semanas cuando el secretario Blinken estuvo en China y luego a principios de este año cuando la secretaria Yellen estuvo en China también. De modo que APEC puede ofrecer este tipo de oportunidades, este tipo de plataformas para poder resolver las diferencias, incluso mientras todos intentamos de forma consensuada y no vinculante, llegar juntos a buenos resultados para promover realmente la cooperación económica entre Asia y el Pacífico. Por lo tanto, a pesar que usted pone énfasis en la cooperación con países de ideas afines, considera que aún hay terreno común y un área de cooperación con países que no tienen ideas afines, como el caso de China, por ejemplo. Por supuesto, y me reúno con mi homólogo de la República Popular China en cada reunión. De hecho, justo después de esta entrevista, voy a reunirme con él. Para nosotros es muy importante mantener este tipo de diálogo en el entorno de APEC. Y como he dicho, también queremos que APEC siga siendo un lugar que pueda servir de plataforma para el compromiso entre líderes y ministros de alto nivel. Embajador Murray, usted ha hablado sobre la naturaleza del proceso de APEC, en donde las decisiones se adoptan por consenso y son voluntarias en principio. Y una de las principales iniciativas del Foro APEC en 1994 fueron las llamadas metas de Bogor, que se suponía que debían ser cumplidas en el año 2010 para las economías desarrolladas y en el año 2020 para las economías en desarrollo. Estas metas han sido parcialmente cumplidas, pero no se ha conseguido una liberalización completa del comercio. Por lo menos en materia de aranceles promedio ha habido una reducción significativa. Pero el concepto del área de libre comercio del Asia-Pacífico, ¿cree que es viable? ¿Es algo que se pueda visualizar para el año 2024 o realmente es una meta imposible?
Bueno, creo que gracias a las metas de Bogor en 1994, se produjo un gran movimiento entre todas las economías APEC para liberalizar el comercio y que condujo a lo que hemos visto en los últimos 30 años. Mucho éxito en toda la región en el impulso de los lazos comerciales y de inversión. Sé que Perú tiene ahora varios acuerdos de libre comercio con sus homólogos de APEC, que no tenía cuando se unió a APEC en 1998. Creo que la visión de Putrajaya, que mencioné hace un momento, y que se estableció en el 2020, es una especie de sucesora de las metas de Bogor. Y creo que lo importante de la visión de Putrajaya es que reconoce que muchos de los retos a los que nos enfrentamos hoy son polifacéticos y más complicados. De modo que si queremos tener mejores regímenes de comercio e inversión, también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta el cambio climático. Si queremos hacerlo, tenemos que tener en cuenta la transición energética. También tenemos que tener en cuenta la inclusión y ser lo más inclusivos posible, que es por lo que creo que la hoja de ruta de Perú sobre la transición de la economía informal a la formal es tan importante. Y también tenemos que ser resilientes. Tenemos que tener en cuenta los problemas de la cadena de suministro y muchas de esas cosas. Así que al tener esto en cuenta y al considerar también los debates en torno a la zona de libre comercio para Asia-Pacífico, creo que los retos son importantes. Pero necesitamos, ya sabes, que APEC sea un lugar donde todos podamos reunirnos y trabajar para superar estos retos tan complicados. Ambassador Murray, coming back to trade. Embajador Murray, volviendo al tema del comercio. Durante la administración Obama, el gobierno de los Estados Unidos impulsó el concepto del rebalance estratégico y el pivote hacia Asia. Estados Unidos incluso impulsó el Acuerdo Transpacífico, pero durante la administración Trump, Estados Unidos decidió salir de este importante acuerdo comercial plurilateral. Hasta donde sé, los Estados Unidos no están interesados en unirse al CPTPP, mientras que China está tratando de adherirse. ¿Cuál es la visión de Estados Unidos en términos de libre comercio y con respecto a la arquitectura comercial del Asia-Pacífico? Creo que, como se ve con la administración Biden, de nuevo hay un gran enfoque en el desafío multifacético, o debería decir, en el aspecto multifacético de nuestro desafío comercial. Por ejemplo, si nos fijamos en el marco económico Indo-Pacífico, tenemos 14 miembros, 12 de los cuales son miembros de APEC, que están estudiando cuestiones no solo comerciales, sino también de cadenas de suministro, descarbonización, lucha contra la corrupción y fiscalidad, y tratando de abordar el comercio de una forma mucho más polifacética, en una agrupación regional diferente. También, por supuesto, Estados Unidos y Perú son miembros de APEC, la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, y también están buscando diferentes maneras de abordar estos desafíos de manera multifacética. Creo que durante mucho tiempo, en nuestra historia y en la historia de la región, gran parte del debate comercial giraba simplemente en torno a la reducción de aranceles. Pero creo que, como hemos visto con la crisis climática, como hemos visto con la pandemia del COVID, como hemos visto con algunos de los otros retos a los que nos enfrentamos, realmente necesitamos adoptar un enfoque muy polifacético. Y yo diría que ahí es donde la estrategia Indo-Pacífica del presidente nos enseña estas áreas y busca diferentes maneras de lograrlo, ya sea en IPEF, en APEC o en el Quad, o en otras agrupaciones que tenemos que hablar, semiconductores, minerales esenciales, una gran cantidad de otras cuestiones que son muy importantes en este momento. Usted se refiere a temas de sostenibilidad y seguridad, y hemos visto que desde su creación, APEC ha ampliado los temas de su agenda. En un principio se enfocaba sobre todo en el libre comercio, en la facilitación de los negocios, en la cooperación económica y técnica, pero ahora vemos otros temas en la agenda. ¿Cuál es su visión con respecto a la evolución de APEC desde su creación? Mire, creo que cualquier organización de éxito tiene que evolucionar con el tiempo, ¿verdad? Y APEC no es una excepción. Una de las cosas, de nuevo, que me encantan de APEC es que existe desde hace más de 30 años. Ha sido una parte fundamental del tejido de la diplomacia y la política económica internacional en la región de más rápido crecimiento del mundo durante más de 30 años. Y eso me entusiasma. Eso es correcto. Y he pasado toda mi carrera centrada
centrándome en estas cuestiones y en diferentes funciones para el Departamento de los Estados Unidos. Y por eso creo que cuando miremos hacia adelante, obviamente va a haber que evolucionar en los aspectos a considerar. El gran tema de hace 2 años fue la sostenibilidad. Durante el año en que Tailandia fue anfitriona, bajo su liderazgo, por primera vez integramos la sostenibilidad en todas las líneas de trabajo de APEC. Y eso se debió al liderazgo de Tailandia y a lo que llamamos los objetivos de Bangkok y la economía verde biocircular. Intentamos seguir avanzando en algunos aspectos en nuestro año como anfitriones y terminamos con la declaración de Golden Gate, que incluía muchos temas de sostenibilidad. Sé que Perú sigue en esa línea este año. Tiene que ser así, porque los retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en la región no son siempre los mismos. El cambio es una ley de la vida y una regla de la política internacional. Embajador Murray, ha sido un gusto tenerlo en Asia Pacífico 2024. Gracias por haber estado en el programa. Thank you for being with us. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el embajador Matt Murray, alto funcionario de los Estados Unidos ante